Estratificación, movilidad y cambio social. Los integrantes del equipo son Campos Ibarra, Katia Lisbeth, Castañeda Sánchez, Jessica Maribel, Donado Pérez, Ángeles Aislinn, Hernández Galván Ángel y Moreno Garibo, Denis Guadalupe. El presente trabajo se refiere al tema de estratificación, movilidad y cambio social, en el cual vamos a definir cada uno de ellos, empezando por lo que es un sistema social. Este consiste en el conjunto de procesos de interacción social, un sistema que tiene como base o estructura y es posible percibir las normas de interacción que se les da de acuerdo a su estructura construida mediante la estratificación, la movilidad y el cambio social que afectan directa e indirectamente al entorno social. Para analizar lo que es su principal conjunto, es necesario que mencionemos cada uno a fondo, como por ejemplo sus características, componentes, la relación o interacción que se construyen entre los tres procesos. Debemos comprender su funcionamiento, al igual que sus procesos dinámicos por los que se puede llegar a cambiar o mantener la estructura de nuestro sistema social. Estamos obligados a averiguar los tipos de condiciones bajo las cuales una sociedad y su misma estructura permanecen a lo que se le conoce como constante, así como las condiciones por las cuales puede llegar a existir un cambio dentro de la misma, mediante la estratificación, la movilidad y el cambio de la sociedad. Uno de los principales propósitos de este reporte es el estudio social mediante la descripción de sus diferentes tipos de factores. De esta forma, en este trabajo analizaremos sus dimensiones en función a nuestros tres factores. Estratificación. La estratificación social es la división o agrupación de personas en distintas clases sociales, mediante las desigualdades que se tienen debido a la diferencia del poder social, político y económico. La estructura social está conformada por diversos factores que se entrelazan entre sí, como pueden ser el poder, la economía, la política y la estructura de clases sociales. Esto dependerá de las condiciones en las que se nace y cómo se van desarrollando a través del tiempo dentro de las posiciones sociales. La estratificación está compuesta por la esclavitud. Esta es cuando una persona superior a otra se adueña de esta misma para ser tratada como una mercancía, y esta es privada de sus derechos como de libertad. La segunda es la casta. Esta hace referencia a un grupo social donde las personas comparten rasgos históricos, religiosos y culturales. Referente a esto, se dividen por su origen y pureza étnica. Por ejemplo, algunas castas en la Nueva España fueron los criollos, que son hijos de europeos nacidos en América; el castizo, que es mezcla de un mestizo con una española; el mulato, que es una mezcla de un español con una mora o bien con una raza de color negra; el español es una mezcla de un castizo con una española, entre otras castas. Clase es la posición que tiene una persona en base a los logros que ha obtenido, y esto incluye la capacidad que tiene para llegar a utilizar la riqueza que puede llegar a poseer o que posee. Estatus es el fondo económico con el que cuenta la sociedad, y de este se deriva el trato que se le da a la persona o bien los privilegios que se le deben otorgar. Las características principales de la estratificación social son: 1. Que es universal, porque cada país existe la división de diferentes grupos, ya sea por su lengua, por su economía, y aunque a veces no se quiera hacer la distinción de personas, se hace. 2. Es un estilo de vida, porque incluye todo lo que nos rodea. Por ejemplo, la zona donde vivimos tiene mucho que ver porque hay zonas residenciales que se podrían considerar ricas y las personas la clasifican como zona de dinero, pero en cambio hay otros lugares que las relacionan con pobreza, y así con todo lo demás, incluyendo la ropa que compramos. 3. Es antigua. Desde antes de la Edad Media se hace este tipo de desigualdad, incluso con las civilizaciones antiguas. Siempre ha habido diferencia entre los ricos y pobres. Es por eso que existe la esclavitud, o existió la esclavitud, donde se hacían trabajos forzados para su amo. En cambio, muchos otros habían tenido la oportunidad de haber nacido como hombres ricos. El tema de movilidad nos indica que es aquel movimiento que se hace mediante lo socioeconómico, es decir, cambia su estado económico de cómo nació y lo puede llegar a cambiar a uno mucho mejor o al contrario, a uno peor,
Dentro de esta hay un grado de movilidad, el cual apunta a la igualdad de oportunidades entre personas que pertenecen a una sociedad, esta para poder alcanzar su éxito, como lo es un fin o un bienestar común, o incluso una buena calidad de vida. La movilidad tiende a tener cambios y experimenta cada uno o alguno de los miembros. Si la movilidad está al alcance de todos sus participantes, es mucho más fácil para ellos el poder alcanzar su potencial. Esta misma se puede considerar como un movimiento en el cual integra la migración de gente socialmente dentro de un espacio físico en específico o en la misma estructura social. El movimiento puede definirse como una agitación concentrada, continua, pero sobre todo organizada mediante un grupo orientado principalmente hacia sus metas sociales. La movilidad social es considerada importante, ya que esta permite a cualquier ser humano sacar su máximo potencial a relucir dentro de una misma sociedad. En caso de que una persona llegara a ser limitada por su mismo entorno, se puede llegar a perder lo que es el capital humano, y esto hace que no permita o se fomente o desarrolle correctamente dentro de la integración social. Tipos de movilidad. La movilidad social está formada por dos tipos, las cuales son horizontal y vertical. La horizontal es el paso de los individuos o de los grupos profesionales de un círculo ideológico, pero que esto no implique la alteración del estatus social. También es decir que cuando los individuos cambian de profesión con respecto a sus ascendentes, pero siempre y cuando no implique un cambio en el estatus socioeconómico de la familia en general. La vertical puede ser descendente o ascendente. Esto quiere decir que se refiere al cambio de una clase a otra, ya que puede ser el caso de que puedan subir de puesto o hasta pérdida del empleo, ya sea de cada ser humano. Características. Toda movilidad debe estar producida en un tiempo y en un lugar específico. Es un cambio de estatus social de una persona en especial o de un grupo. Movilidad física, principalmente generada por la migración. Movimiento geográficamente específico de las personas de uno a otro. La movilidad social al mismo tiempo nos permite tener como población la capacidad de movernos dentro de la escala social. De igual manera puede hacer referencia a cualquier tipo de movimiento existente entre las diferentes posiciones de la misma sociedad, como lo puede ser en dirección vertical u horizontal mediante el tiempo. En ella se puede traspasar lo que son los límites superiores e inferiores de una sociedad y sus diferentes tipos de clases sociales. Esta puede ser mayor cuando llegue a existir un número mayor de clases sociales que predominan en la sociedad. Se encuentran directamente relacionadas con la teoría de las clases sociales de la mano. De la teoría de la meritocracia, que básicamente consiste en el desplazamiento o movimientos que realizan los individuos, las familias e incluso los grupos, que se encuentran en un determinado sistema socioeconómico. El tener una sociedad con baja movilidad implica que se generen o que se tengan pocas esperanzas para el progreso de cada miembro, pues estas tienden a tener lo que son sus estatus, como mencionamos anteriormente. Las clases sociales muestran un estado social dentro de la misma, así como su estatus que le corresponde de acuerdo a cada individuo. El principio de la organización dentro de las clases sociales es totalmente diferente al que tienen las sociedades de castas, ya que tienen un choque de ideologías igualitarias socialmente hablando de la ciudadanía y sus derechos. Las clases sociales son un tipo de clasificación que está básicamente empleada para establecer los diferentes grupos para dividir a la sociedad, tomando en cuenta las diferentes características que pueden llegar a tener en común. Dentro de las clases sociales se encuentran las tres principales: la clase alta, que está formada por personas que tienen ingresos económicamente superiores a las demás clases; clase media, está principalmente conformada por los individuos que tienen empleos estables, vivienda propia y tienen acceso a diversos bienes y servicios; y la clase baja, aquí se encuentran las personas que carecen de ingresos económicos, no tienen acceso a los diversos bienes y servicios tan fácilmente, incluso no cuentan con vivienda propia, educación o salud. Cada una de estas clases sociales, o también llamadas sistemas, tiene la capacidad de definir a cada persona, familia y grupo social de acuerdo a 5 principales parámetros, que son:
1. Su procedencia. 2. Su trabajo. 3. El tipo de personas con las que pueden contraer matrimonio. 4. El estado económico. Y 5. Sus tipos de derechos. Create more informal social events. Establish open communication practices. And celebrate individuality and goals. Cambio social. Al cambio social se le denomina como un fenómeno mediante el cual existe un orden dentro de la sociedad, el cual puede ir cambiando o reemplazándose por otro, especialmente dirigido a la religión, política o a la economía. El tener un cambio social implica una modificación dentro de la estructura de la sociedad en torno a sus normas, valores, relaciones, políticas, incluso en su forma de gobierno. Este cambio puede ser referencia a las mismas tendencias sociales o a la misma modificación estructural. Estas modificaciones son importantes, ya que es un factor predominante en la estructura de una determinada sociedad. Estos cambios pueden producirse en los valores, la política, la economía, la sociología, las creencias, las tradiciones y en las normas. Un ejemplo podría ser la globalización, ya que es un proceso social en el cual la baja natalidad es la tendencia social y los procesos de modernización que hemos estado viviendo son modificados estructuralmente. Características. El tener un cambio social radical implica que no todo sea negativo para la misma sociedad. Sin embargo, existe el lado positivo, ya que esta implica el lado de la evolución y la adaptación tanto personal como el de toda la sociedad en conjunto. El cambio se caracteriza por hacer las modificaciones en las estructuras más tradicionales, principalmente en las de educación, las ocupaciones de la sociedad y en la desigualdad social. Puede reforzarse o debilitar la relación existente entre los lazos y orígenes sociales de cada sociedad y de cada individuo, haciendo que disminuya o aumente la igualdad social entre ellos, al igual que su movilidad social. Los cambios sociales pueden presentarse de diversas formas y tiempo de duración según el tamaño de las dimensiones de las causas y factores involucrados que provocan estas alteraciones. Tipos de cambio social. Estos cambios sociales pueden dividirse de acuerdo al tiempo de duración, ya sea en cortos, medianos y largos. De esta manera existen aquellos que pueden ser por el tipo de cambio social, como cambio social coyuntural, por ejemplo, una economía agrícola a una sociedad de servicios. Cambio social derivado. Deriva y produce un cambio mayor en la estructura social. Evolución. Tiene reajustes estructurales, los cuales indican el tipo de cambio dentro de la sociedad. Revolución. Interviene en los cambios sociales, así como en el tipo de sociedad. Factores de cambio. Entre los factores básicos de cambio se encuentran los siguientes. Factor demográfico. Cuando se genera una variación de gran significancia en el volumen o integración de una población, esta repercute directamente en la estructura social. Factores culturales. Este sirve para proporcionar soluciones a problemáticas que existen en el ambiente social de la estructura. Y los factores tecnológicos. Estos alteran directamente al sistema social existente, haciendo cambios completamente nuevos y avanzados. Además de ideologías, estas pueden contraponer nuevas ideas o creencias, de tal forma que afecte directamente de forma positiva o negativamente a la estabilidad en la movilidad como en la dinámica social. La relación que existe entre la estratificación, movilidad y cambio social es que siempre van a ir de la mano, más que nada cuando existe un cambio social grande. Se ven afectadas los otros dos aspectos, porque la movilidad social requiere que avances y trates de superarte o que te quedes estancado, y en vez de avanzar, retrocedas. Por la estratificación social se ve influenciado en que, si se adaptan bien al cambio, van a tener los beneficios que el cambio traiga consigo, pero sucede que los que se vayan quedando van a marcar la diferencia que exista de unos con otros. Un ejemplo muy importante sucede con la llegada de la tecnología y su modernización. Este fue un cambio que podríamos decir marcó una antes y un después. Cuando inició, había un montón de oportunidades que traía consigo, como por ejemplo las redes sociales, el internet, los aparatos electrónicos, la maquinaria. A todo esto conocido como un cambio social. Para estas oportunidades las personas tenían que tratar de adaptarse a lo que se estaba viviendo en el momento y en lo que en la actualidad todavía seguimos adaptándonos a los nuevos cambios. Por lo tanto, a este revuelo de personas lo conocemos perfectamente como una movilidad ascendente,
en donde a través de este cambio se abrían oportunidades para muchos, en donde estos aprovecharon la oportunidad tanto para aprender de esta, estudiarla, ingeniar nuevas maneras de innovar y crecer, y como consecuencia hubo una erradicación social bastante inminente, puesto que las clases sociales se vieron bastante marcadas con la movilización de la sociedad. Hubo bastantes empresas que aprovecharon y crecieron bastante rápido de recursos, dinero y se emplearon muy bien para usar esa tecnología dentro de sus empresas, dejando muy de lado a otras que no soportaron el cambio y tuvieron que verse obligadas a cerrar, como también tuvo tanto crecimiento que se vio bastante influenciada en el mundo, que originó énfasis en el tipo de desarrollo económico de un país, fuera del mercado capitalista, marginal o subdesarrollado, donde predominaran distintas formas económicas de sobrevivir. En conclusión, podemos decir que a lo largo del tiempo la estratificación, la movilidad y sobre todo el cambio social han recorrido un largo camino dentro de lo que son las estructuras sociales, claramente una aportando factores y características completamente diferentes una de las otras, pero siempre aplicadas a lo que son las sociedades, tanto en conjunto como en cada persona individualmente. De esta manera se obtienen lo que son las diferentes clases sociales que hoy en día siguen predominando en nuestro país principalmente. Estas han implicado un proceso de cambio y transformación en lo que son las sociedades. Claramente se han provocado cambios y reacciones dentro de la cadena o estructura como lo hemos visto en este presente trabajo. Al igual, podemos opinar que se han presentado cambios sociales que claramente nos han podido ayudar a tener mayor nivel de evolución tanto social como personal. No obstante, de la mano lleva lo que es la adaptación, que principalmente estos tres factores lo llevan en conjunto.